El hacha cae, la cabeza rueda sobre el tocón de madera y el cuerpo se derrumba en el polvo del corral, como han caído decenas esa misma mañana. Pero entonces, el cuerpo se levanta, camina entre los demás, sacude las alas, intenta acicalarse un plumaje que ya no puede ver. Esa tarde, el granjero lo guarda en una caja, convencido de que amanecerá muerto. Vivirá 18 meses más. Ese animal imposible pertenece a la especie de vertebrado terrestre más numerosa que ha existido jamás. Hay más de 3 por cada ser humano vivo. Y los geólogos sostienen que dentro de cientos de miles de años, la huella de nuestra época en la roca no la dejará el león ni el elefante, sino su hueso. Soy Mateo Herrera, y esto es Crónicas de lo Salvaje. Hoy la protagonista es la gallina, un ave que no aguanta ni un cuarto de minuto en el aire y que, sin embargo, conquistó todos los continentes. Lo que viene ahora es la historia de cómo lo hizo y de lo que perdió por el camino. Amanece en un bosque del norte de Tailandia, y la luz aún no llega al suelo. Entre la hojarasca húmeda, una hembra de plumaje pardo rasca la tierra con golpes secos de las patas y da un paso atrás para mirar lo que ha desenterrado. 8 polluelos la siguen como una sombra pequeña y desordenada. Entonces, a 10 metros, algo se desliza entre las raíces. Un cuerpo alargado, bajo, silencioso, que lleva un rato acortando la distancia. La hembra emite un sonido corto y áspero. Los polluelos se aplastan contra el suelo y desaparecen. El color pardo de la madre y el de las crías han sido moldeados por la selección para este instante exacto. Lo que ocurre después dura 3 segundos. El ave estalla hacia arriba con un estruendo de alas que suena a tela rasgada, cruza en diagonal el claro y aterriza a 20 metros, ruidosa, torpe, deliberadamente visible. La civeta gira la cabeza y la sigue. Es exactamente lo que la hembra necesitaba. El depredador ha olvidado la hojarasca donde 8 cuerpos diminutos contienen la respiración. Ella volverá dentro de un rato, cuando el peligro se haya ido, y llamará con un cloqueo suave. Los polluelos brotarán del suelo, como si el bosque los devolviera. Esta ave se llama gallo banquiva, y es el animal salvaje del que desciende cada gallina del planeta. Vive en los bosques que van del pie del Himalaya a las islas de Indonesia, y quien quiera verla debe armarse de paciencia. Es esquiva, nerviosa, y prefiere la penumbra del sotobosque a cualquier espacio abierto. Charles Darwin, que dedicó años a criar aves de corral, fue de los primeros en afirmar que todas las razas domésticas venían de ella. Millones de personas conviven a diario con sus descendientes. Casi nadie ha visto jamás a la original. Y aquí empieza lo verdaderamente difícil de creer. En este momento, mientras esa hembra recupera sus polluelos en un bosque asiático, hay más de 25.000 millones de parientes suyos repartidos por el mundo. Más de 3 por cada ser humano vivo. La biomasa de las aves domésticas, dominada por completo por la gallina, triplica la de todas las aves silvestres del planeta juntas. Todas las águilas, todos los gorriones, todos los pingüinos, todos los albatros. Hay gallinas en Islandia y en Tierra del Fuego, en los atolones del Pacífico y en las aldeas del Sahel. Ningún ave de la historia de la Tierra ha sido tan abundante, y es un ave que apenas vuela. Los vuelos más largos que se le han registrado a una gallina apenas superan los 10 segundos. El récord de distancia ronda los 90 metros, una cifra que una golondrina cubre sin esforzarse mientras decide hacia dónde ir. Ese es el enigma que sostiene esta historia entera. ¿Cómo un animal incapaz de recorrer la longitud de un campo de fútbol por el aire terminó conquistando todos los continentes? ¿Y por qué los geólogos afirman que será su hueso, y no el de ninguna criatura majestuosa, el que marque nuestra época en la roca? La respuesta empieza por entender que ese vuelo mediocre no es un defecto, es una especialización extrema. La pechuga de una gallina es blanca por un motivo preciso. Está hecha de fibras musculares que trabajan casi sin oxígeno, capaces de liberar una potencia brutal de forma instantánea y de agotarse en pocos segundos. Es un músculo de fuga, no de viaje. Las patas, en cambio, son oscuras, cargadas de mioglobina, el pigmento que almacena oxígeno para el esfuerzo sostenido. La lectura de ese cuerpo es transparente. Está construido para caminar todo el día y para desaparecer verticalmente durante 3 segundos. Nada más.
Y nada menos, porque en el suelo de un bosque tropical, 3 segundos suelen ser la diferencia entre vivir y no vivir. Cuando cae la noche, ese animal hace algo que sorprende a quien solo conoce el corral. Sube. Trepa a saltos y aletazos por las ramas, hasta quedarse a varios metros del suelo, donde las serpientes y los pequeños carnívoros ya no compensan el esfuerzo, y allí duerme, apretada contra otras, con las garras cerradas alrededor de la madera. Ese instinto sigue intacto. 3000 años de domesticación no han bastado para borrarlo. Las gallinas de un patio cualquiera buscan al atardecer el punto más alto que puedan alcanzar. La viga, la valla, la rama del ciruelo. Siguen obedeciendo a un bosque que sus antepasadas abandonaron hace milenios. Su verdadera arma, sin embargo, no está en las alas ni en las patas. Está en el estómago. Este animal come prácticamente cualquier cosa que quepa en un pico. Semillas, brotes, termitas, arañas, escorpiones, lagartijas, ranas diminutas. No tiene dientes, así que traga piedrecillas que se alojan en la molleja, un músculo de paredes durísimas que muele el alimento con la fuerza de un mortero. Es un motor capaz de funcionar con lo que sobra, y sus crías nacen listas. A las pocas horas de romper el cascarón, caminan, corren y picotean por su cuenta. No hay nido que defender durante semanas, ni bocas que alimentar una por una. Un ave así puede establecerse casi donde quiera. Ahí está la mitad de la respuesta. La gallina no conquistó el mundo por ser fuerte, ni rápida, ni especialmente hábil. Lo hizo por ser flexible. Un cuerpo que funciona en el trópico y en el frío. Un apetito que convierte los restos humanos en carne y en huevo. Unos polluelos que casi no piden nada. Y un temperamento capaz de tolerar la cercanía de un animal enorme y ruidoso llamado ser humano. Donde fuimos nosotros, pudo ir ella. Y fuimos a todas partes. Pero es solo la mitad, porque la otra mitad no está en sus costumbres, ni en su dieta, ni en su carácter. Está enterrada mucho más adentro, en el esqueleto que sostiene ese cuerpo modesto. Dentro de la gallina duerme la firma de un animal que se extinguió hace 66 millones de años. Y no es una metáfora poética. Está escrita en sus patas, en sus huesos huecos y en un gen que todavía sabe fabricar dientes de cocodrilo. Es de noche en un laboratorio de Wisconsin y un joven biólogo se ha quedado solo con una bandeja de embriones. Busca plumas. Lleva semanas estudiando una mutación que deforma el desarrollo de estos pollos y ninguno de ellos llegará a nacer. Toma uno bajo la lupa y descubre que la cubierta córnea del pico se ha desprendido. Debajo hay algo que no debería estar ahí. A lo largo del borde de la mandíbula, minúsculas, blancas, perfectamente alineadas, asoman unas protuberancias cónicas y curvas hacia atrás. Matthew Harris tarda unos segundos en aceptar lo que está viendo, porque lo que está viendo lleva 80 millones de años sin existir. Ese embrión de gallina tiene dientes de caimán. La noticia recorrió el mundo, y con razón. Las aves perdieron la dentadura hace entre 70 y 80 millones de años, en pleno reinado de los dinosaurios. Ni un solo pájaro vivo tiene dientes, ni el águila, ni el buitre, ni el pelícano. El pico, esa herramienta ligera y polivalente, sustituyó al hueso y al esmalte, y la evolución cerró la puerta. Sin embargo, en la mandíbula de aquel embrión defectuoso, la puerta se había abierto sola. Y cuando Harris y su colega John Fallon indujeron químicamente el mismo proceso en embriones de gallina, completamente normales, ocurrió otra vez. Los dientes volvieron. Eran cónicos, ligeramente curvados, idénticos a los primeros dientes que forma un cocodrilo en el huevo. La conclusión era incómoda y magnífica al mismo tiempo. La gallina no ha perdido las instrucciones para fabricar dientes. Las tiene guardadas. Simplemente no las lee. Para entender por qué, hay que aceptar una idea que sigue costando trabajo. La gallina no es pariente lejana de los dinosaurios. Es un dinosaurio. Los pájaros son el único linaje de aquellos animales que sobrevivió al asteroide, y descienden directamente de los terópodos, los depredadores bípedos que caminaban sobre 3 dedos apoyados en el suelo. Basta mirar las patas de cualquier gallina de corral. Esa piel escamosa, seca, amarillenta, no es una casualidad estética. Es el mismo tipo de escama que cubría las patas de sus antepasados. La articulación que dobla hacia atrás y que casi todo el mundo confunde con una rodilla invertida, no es una rodilla, es el tobillo. La rodilla verdadera está más arriba, oculta bajo las plumas, pegada al cuerpo.
Ese animal camina literalmente de puntillas, exactamente como caminaban los terópodos. Y hay más. Dentro del pecho de una gallina hay un hueso con forma de horquilla, la clavícula soldada, que en las mesas de medio mundo se parte pidiendo un deseo. Ese hueso apareció en los dinosaurios mucho antes que el vuelo. Sus huesos largos son huecos y están conectados con el sistema respiratorio, un diseño de sacos de aire que ya tenían los grandes depredadores del Cretácico y que permite un flujo de oxígeno continuo, sin las paradas de un pulmón como el nuestro. Duerme con la cabeza vuelta hacia atrás y el pico hundido entre las plumas del hombro, la misma postura fosilizada en la que se han encontrado pequeños dinosaurios emplumados en China, muertos mientras dormían. La gallina no imita a un dinosaurio, lo recuerda con el cuerpo. La prueba más asombrosa, sin embargo, llegó desde una excavación en Montana. Un equipo dirigido por el paleontólogo Jack Horner desenterró en 2003 el fémur de un tiranosaurio de 68 millones de años. Era tan colosal que no cabía en el helicóptero, así que lo partieron por la mitad para transportarlo. Y dentro, contra toda expectativa, había materia orgánica conservada. La investigadora Mary Schweitzer logró extraer fragmentos de colágeno, la proteína que da estructura al hueso. El químico John Asara consiguió leer su secuencia y compararla con la de una veintena de animales vivos. El resultado dejó a los laboratorios en silencio. La coincidencia más estrecha era el pollo, la segunda, el avestruz. El caimán quedaba mucho más lejos, el lagarto todavía más. Un fragmento de proteína arrancado a un depredador de 7 toneladas señalaba con precisión al animal más común de nuestros corrales. Conviene decirlo con honestidad, aquel hallazgo levantó una polémica considerable. Varios investigadores sospecharon una contaminación moderna, porque nadie creía que una proteína pudiera durar decenas de millones de años. Los análisis posteriores respaldaron el origen auténtico de aquellas moléculas, y la anatomía y los fósiles ya apuntaban en la misma dirección desde hacía tiempo. Pero el debate científico sigue vivo en los detalles. Lo que nadie discute es la conclusión general. Entre todos los animales que hoy caminan sobre la Tierra, la gallina está entre los parientes vivos más cercanos de uno de los mayores depredadores terrestres que han existido. Queda entonces la pregunta que este descubrimiento deja abierta. Si la gallina conserva íntegra la maquinaria genética para fabricar dientes, si el programa funciona en cuanto se le da la orden correcta, ¿por qué lleva 80 millones de años sin usarlo? Una capacidad tan útil no se abandona por capricho, y la evolución no suele guardar herramientas que jamás va a emplear. La respuesta está en cómo se construye un rostro. Un diente no lo fabrica un solo tejido, sino dos, que deben tocarse y enviarse señales químicas en el momento exacto del desarrollo. Es una conversación. Cuando el pico empezó a extenderse y a endurecerse los antepasados de las aves, esos dos tejidos quedaron separados, empujados a posiciones distintas de la mandíbula. La conversación se interrumpió. Los genes seguían allí, intactos, esperando una llamada que nunca llegaba. En el embrión mutante que Harris encontró aquella noche, la deformación acercó de nuevo los dos tejidos, y bastó ese contacto para que la orden volviera a transmitirse después de 80 millones de años de silencio. Los dientes no resucitaron, nunca murieron del todo. Ese es el verdadero tesoro que la gallina lleva dentro. No un recuerdo, sino un archivo funcional del mundo anterior a la extinción, encendido cada vez que las condiciones lo permiten. Un animal capaz de triturar huesos con una de las mordidas más potentes que ha conocido la tierra firme, terminó reducido a este cuerpo de 3 kilos que escarba entre las hojas. Y aquí está la ironía más profunda de esta historia. De las dos criaturas, la que sigue caminando sobre el planeta, en todos los continentes, por miles de millones, no es la de 7 toneladas. Porque el dinosaurio no fue derrotado, fue domesticado. Y el arma que lo consiguió no fue una lanza, ni una trampa, ni el fuego. Fue un puñado de grano tirado al borde de un bosque. Hace 3.500 años, en algún punto del centro de Tailandia, un ave sale del bosque y hace lo que ninguna de sus antepasadas ha hecho. Delante de ella, donde antes había maleza, se extiende un campo abierto de tierra removida, empapado por las lluvias del monzón. En el suelo, entre los tallos, hay grano suelto, muchísimo grano. Y hay olor a humo, y voces,
y el peligro impreciso de esos animales grandes y ruidosos que se mueven en dos patas. Cada instinto de este cuerpo le ordena volver a la penumbra, pero el hambre pesa más que el miedo y da un paso, después otro. En ese paso empieza una alianza que terminará poblando el planeta entero. Durante décadas, se creyó que las gallinas llevaban con nosotros 8.000 o 10.000 años, y que su domesticación había ocurrido en China o en la India. En 2022, un equipo internacional revisó los restos de aves hallados en unos 600 yacimientos repartidos por 89 países y desmontó esa historia. Los huesos, indiscutiblemente domésticos más antiguos, aparecieron en un poblado llamado Ban Nong Wat, en el centro de Tailandia, y datan de un periodo comprendido entre 1650 y 1250 antes de nuestra era. Es decir, la gallina lleva con nosotros unos 3.500 años. Comparada con el perro, la vaca o la oveja, es una recién llegada. Y el detalle que cambió por completo la interpretación fue el cultivo. Aquellos campos no eran arrozales inundados, sino arroz de secano, sembrado en tierras altas que la lluvia estacional empapaba y que después quedaban descubiertas. El grano permanecía accesible en el suelo. Para un ave que pasaba el día escarbando entre la hojarasca en busca de semillas, un campo así era un bosque milagroso donde la comida se había multiplicado por 100 y estaba servida a la vista. El genetista Greger Larson, de la Universidad de Oxford, y uno de los autores del trabajo, lo resumió con claridad. La llegada de la agricultura del arroz de secano actuó como catalizador de la domesticación y después de la dispersión mundial de la especie. No fuimos nosotros a cazarla al bosque, fue ella la que vino a nuestros campos. Lo que ocurrió a continuación es un viaje comercial más que una conquista. La gallina se movió con las rutas de intercambio, hacia China central, hacia el sur de Asia, hacia Mesopotamia a finales del segundo milenio antes de nuestra era. Llegó a Etiopía y al Mediterráneo hacia el año 800 antes de nuestra era, transportada en los barcos de mercaderes griegos, etruscos y fenicios. Tardó otros 1000 años en asentarse en los climas fríos del norte, Irlanda, Escocia, Escandinavia, Islandia. Cada gallina que hoy escarba en un patio de León, de Oaxaca o de la Pampa argentina desciende de aquellas aves embarcadas como mercancía exótica. Exótica es exactamente la palabra. Aquí llega el hallazgo que desmonta todo lo que damos por supuesto. Durante los primeros siglos de convivencia, en Europa no se las comía. Los restos más antiguos aparecen enteros, sin marcas de cuchillo, sin huesos partidos para extraer el tuétano, enterrados. Y no en basureros, sino en tumbas, acompañando a personas, gallos junto a hombres, gallinas junto a mujeres. Se las trataba como criaturas de prestigio, casi sagradas, portadoras de algo que no se comía porque no estaba destinado a la mesa. Julio César dejó escrito que los britanos criaban aves de corral por placer y consideraban ilícito comerlas. El ave más devorada de la historia empezó su carrera europea siendo intocable. Los romanos llevaron esa veneración al terreno más peligroso posible, la guerra. La flota de guerra transportaba gallinas sagradas, custodiadas por un sacerdote encargado de interpretar su apetito. Antes de una batalla se les arrojaba grano. Si comían con ansia, esparciendo semillas a picotazos, los dioses aprobaban el combate. Si se negaban a comer, el augurio era funesto y la operación se cancelaba. En el año 249 antes de nuestra era, frente al puerto siciliano de Drépana, las aves sagradas del cónsul Publio Claudio Pulcro se negaron a comer. Algunas ni siquiera salieron de sus jaulas. La tripulación, aterrorizada, exigió abortar el ataque. Pulcro perdió los nervios. Agarró las gallinas y las lanzó por la borda gritando que, si no querían comer, entonces que bebieran. Aquella mañana la flota romana fue destrozada. De 123 naves, 93 se perdieron. Alrededor de 20.000 hombres murieron o fueron capturados, y Roma cedió el control del mar a Cartago. Pulcro regresó a juicio, acusado de sacrilegio. Durante siglos, la lección que se contó a los niños romanos no fue sobre táctica naval, fue sobre lo que ocurre cuando se desprecia a unas gallinas. Sobre esa reputación se construyó todo lo demás. El gallo que anuncia el amanecer se convirtió en símbolo solar y de vigilancia, desde Persia hasta el Atlántico, y acabó posado en lo más alto de miles de campanarios europeos, girando con el viento.
La misma agresividad de los machos alimentó una de las diversiones más antiguas y más discutidas del mundo, las peleas de gallos, practicadas ya hace milenios en Asia y extendidas después por todo el planeta. Hoy están prohibidas en numerosos países y siguen siendo legales y profundamente arraigadas en otros, y el debate entre tradición cultural y bienestar animal continúa abierto sin un consenso a la vista. Queda, sin embargo, la pregunta esencial. Una alianza no se sostiene solo con grano. El ave que entró en aquel campo tailandés era nerviosa, esquiva, incapaz de tolerar la presencia continua de un ser humano, y ponía apenas una decena o 15 huevos al año, en una única puesta ligada al ritmo de las estaciones. Con ese animal no se construye una civilización avícola. Algo tuvo que cambiar dentro de ella. Y cambió. La convivencia seleccionó, generación tras generación, a las aves menos reactivas, a las que huían más tarde, a las que toleraban el ruido y la cercanía. Se ha identificado incluso una variante genética vinculada al control hormonal de la reproducción estacional, que aparece extendida por todas las gallinas domésticas del mundo. Su efecto fue demoledor. El ave dejó de obedecer a la luz y a las estaciones. Dejó de reservar sus huevos para la primavera. Empezó a poner casi todo el año, una y otra vez sin descanso. Ese fue el pacto silencioso. Nosotros le dimos grano, protección y un mundo entero. Ella nos entregó su calendario y con él su cuerpo. Lo que ese pacto le costó por dentro solo se entiende mirando su anatomía. Y para eso hay que empezar por la parte que aquel gallo de Colorado, en 1945, perdió bajo el filo del hacha. La mañana del 11 de septiembre de 1945, Lloyd Olsen sale al porche de su granja en Fruita, Colorado, esperando encontrar un cadáver dentro de una caja. Encuentra un ave viva. El animal que decapitó el día anterior sigue de pie, y esa noche ha intentado dormir con lo que le queda del cuello metido bajo el ala, en la postura exacta que adopta cualquier gallina. Olsen decide alimentarlo. Con un cuentagotas, deposita leche, agua y granos de maíz directamente en el esófago abierto. Durante los 18 meses siguientes, aquel gallo de raza Wyandotte engorda, camina, se sube a las perchas, intenta cantar y viaja por medio país como una atracción de feria. Le pusieron un nombre, Mike el Milagroso. Sigue teniendo el récord mundial de supervivencia de un ave sin cabeza. La explicación no es un milagro, sino un plano anatómico. El cerebro de un ave no ocupa la parte delantera del cráneo como imaginamos. Está desplazado hacia atrás, detrás de los ojos, y las estructuras que sostienen la vida se prolongan hacia el cuello. El hachazo se llevó el pico, la cara, los ojos y un oído, pero pasó de largo junto a la yugular y respetó el tronco encefálico y buena parte del cerebelo. El neurocientífico Tom Smulders ha calculado que hasta un 80% de la masa cerebral de Mike quedó intacta, incluidos los centros que regulan la respiración, el latido, la digestión, el hambre y el equilibrio. Un coágulo evitó que se desangrara. Todo lo que se perdió fue la conciencia del mundo exterior. Todo lo que gobierna el funcionamiento del cuerpo siguió trabajando, obediente, durante año y medio. Ese detalle revela la lógica del animal entero. La gallina es una máquina de reflejos extraordinariamente rápidos, montada sobre un sistema nervioso que resuelve la mayoría de las urgencias sin consultar. Y sobre él descansan unos órganos de los sentidos que resultan desproporcionados para un ave de corral. Empecemos por el ojo, porque el ojo de una gallina es sencillamente asombroso. Nosotros tenemos 3 tipos de conos, las células que perciben el color. Ella tiene 4, dedicados al color, más un quinto que mide la luz y el movimiento. El cuarto capta el ultravioleta, una franja del espectro que para nosotros es simple oscuridad. Cada uno de esos conos lleva incorporada una gota de aceite coloreada que funciona como un filtro y afina la discriminación de tonos. El resultado es un mundo cromático que nosotros no podemos ni imaginar. Donde vemos una gallina blanca, otra gallina ve dibujos y matices que a nuestros ojos no existen. Y hay algo aún más extraño. En 2014, investigadores de Princeton analizaron la disposición de esos 5 tipos de conos sobre la retina y descubrieron que no siguen un patrón regular, como el mosaico casi cristalino de los peces o de los insectos, pero tampoco están dispuestos al azar. Forman un orden oculto, desordenado a corta distancia,
perfectamente uniforme a gran escala. Ese estado se llama hiperuniformidad desordenada. Se conocía en el helio líquido y en ciertos plasmas, y jamás se había encontrado en un ser vivo. La primera vez que la ciencia observó ese estado de la materia en un organismo, lo observó en el ojo de una gallina. La evolución había resuelto un problema de empaquetado que la física apenas empezaba a describir. Los dos ojos, además, no hacen lo mismo. El derecho tiende a especializarse en el detalle cercano, en distinguir un grano de trigo de una piedrecilla idéntica. El izquierdo vigila la distancia y el peligro. Por eso el ave gira la cabeza y te observa de lado con un solo ojo. No está confundida. Está eligiendo el hemisferio cerebral adecuado para el trabajo. Y cuando duerme, puede cerrar un solo ojo y dejar descansar la mitad del cerebro, mientras la otra mitad sigue montando guardia sobre la noche. Cuanto mayor es el riesgo, más tiempo pasa en ese estado a medias. El oído completa el cuadro. Todo indica que la gallina puede detectar sonidos de frecuencia muy baja, por debajo del umbral humano, un rango asociado a fenómenos lejanos como tormentas o movimientos de tierra. Algunas líneas conservan además sensibilidad al campo magnético terrestre. El pico, que parece un simple instrumento de picoteo, es en realidad un órgano sensorial denso. En su punta se concentra un racimo de mecanorreceptores que le permite distinguir texturas con una finura sorprendente. Y ese apéndice rojo y carnoso de la cabeza, la cresta, no es un adorno inútil, es un radiador. Las aves no sudan, y la sangre que circula por la cresta y las barbillas se enfría en contacto con el aire, disipando el calor de un cuerpo cuya temperatura interna ronda los 41 grados. Al mismo tiempo, su tamaño y su color son una señal honesta de salud y de estado hormonal, visible a distancia para cualquier congénere. Y aquí surge la pregunta incómoda. Todo esto es carísimo. Los ojos, los filtros de color, el oído de bajas frecuencias, los receptores del pico, la cresta que gasta calor. Cada uno de esos lujos consume energía y ocupa espacio en un animal pequeño, de cerebro modesto, que pasa el día picoteando el suelo de un corral. La evolución no regala equipamiento sofisticado a quien no lo necesita. ¿Para quién se construyó semejante instrumental? No se construyó para el corral, se construyó para el bosque. Cada una de esas capacidades es la herencia intacta de un ave que vivía en la penumbra del sotobosque tropical, donde había que detectar el aleteo de un azor entre las hojas antes de que el azor la detectara a ella, distinguir un insecto venenoso de uno comestible bajo una luz verdosa y engañosa, reconocer a cada miembro de la bandada y calcular en milésimas de segundo la ruta de escape. Ese ojo prodigioso no está mirando un comedero, está vigilando un cielo que ya no existe sobre su cabeza. La gallina que escarba hoy en un patio de Andalucía o de Michoacán sigue equipada hasta el último receptor para sobrevivir en una selva de la que su especie salió hace 3 milenios. Pero ni el ojo ni el cerebro son la pieza más increíble de esta anatomía. Lo más extraordinario que hay dentro de una gallina no está en su cabeza, sino en sus huesos. Porque cada noche, mientras el animal duerme en la percha, su propio esqueleto empieza a disolverse. Son las 3 de la madrugada, y en el gallinero no se mueve nada. Las aves duermen apretadas en la percha, con las plumas hinchadas y las garras cerradas sobre la madera. Dentro de una de ellas, en cambio, hay una obra en marcha que no se detiene ni un segundo. En una cámara oscura, del tamaño de un puño, una masa blanda gira lentamente sobre sí misma, mientras una lluvia microscópica de cristales se deposita sobre su superficie. 5 cristales por segundo. 10. 100. Millones a lo largo de la noche. La gallina no ha comido desde el atardecer y no comerá hasta el alba. Así que el mineral con el que está construyendo esa coraza no puede venir del alimento. Tiene que sacarlo de otra parte. Y lo está sacando de sus propios huesos. Al amanecer bajará de la percha, se acomodará en el nido y en unos minutos pondrá un huevo de unos 60 gramos, cubierto por una cáscara perfecta. Esa cáscara pesa alrededor de 5 gramos y está compuesta casi por completo de carbonato de calcio, prácticamente el mismo material del mármol. Contiene unos 2 gramos de calcio puro, y esos 2 gramos equivalen aproximadamente al 10% de todo el calcio que hay en el cuerpo del animal. Cada día. Fabricado en unas 20 horas y en gran parte durante la noche, cuando no hay nada que comer. Ningún ingeniero habría diseñado esto, pero la evolución sí.
Y la solución que encontró es una de las más extrañas del mundo animal. Poco antes de la madurez sexual, cuando las hormonas se disparan, dentro de los huesos largos de la hembra empieza a crecer un tejido nuevo. No es el hueso compacto que sostiene el esqueleto, sino una malla esponjosa, desordenada, extraordinariamente irrigada, que ocupa las cavidades internas del fémur, del húmero, de la tibia. Se llama hueso medular y no tiene función estructural alguna. Es una despensa, un almacén de calcio que se construye y se destruye a una velocidad que el hueso normal jamás alcanzaría. Y así funciona el ciclo. Durante el día la gallina come, y el calcio del alimento pasa al intestino, alimenta directamente la formación de la cáscara y rellena la despensa. Cuando cae la noche y el intestino se vacía, la maquinaria no se detiene. Las células óseas empiezan a devorar el hueso medular y liberan el calcio a la sangre, que lo lleva hasta el útero, donde la cáscara sigue creciendo en la oscuridad. Al amanecer, el ave ha vaciado una parte de su propio esqueleto. Durante el día siguiente lo reconstruye, y a la noche siguiente vuelve a disolverlo. Una gallina ponedora moviliza a lo largo de su ciclo productivo el equivalente al peso total de su esqueleto varias veces. Hay un detalle que roza lo increíble. Para fabricar carbonato, hacen falta iones de carbonato, y estos se obtienen del dióxido de carbono que circula por la sangre. Cuando la formación de la cáscara alcanza su punto más intenso, la gallina jadea. Aumenta deliberadamente su ritmo respiratorio para manipular el equilibrio químico de su propia sangre y garantizar el suministro. El animal respira de otra manera para poder construir una piedra dentro de su cuerpo. El resto del proceso es igual de vertiginoso. Todo empieza en el ovario, del que en las aves solo se desarrolla el izquierdo. El derecho se atrofia antes de nacer. Una economía de peso heredada de los tiempos en que este linaje volaba de verdad. En ese ovario espera una reserva de miles de forículos diminutos, todos presentes desde el nacimiento. Uno de ellos madura, se llena de yema y se desprende. A partir de ahí, el recorrido por el oviducto dura entre 24 y 26 horas. Unos minutos para la fecundación si hay esperma esperando. Unas 3 horas para envolver la yema en capas de clara. Alrededor de hora y media para tejer las dos membranas. Y luego las 20 horas largas de la cáscara. En las últimas horas, si la raza lo lleva escrito en los genes, se aplica el pigmento pardo, que solo tiñe la superficie. El interior de una cáscara marrón siempre es blanco. Y en la última hora, antes de salir, se sella todo con una película invisible llamada cutícula. Esa cáscara aparentemente sólida no lo es. Está perforada por entre 7.000 y 17.000 poros microscópicos que permiten que el embrión respire, dejando entrar oxígeno y salir dióxido de carbono. Es una pared que aísla y ventila a la vez. Resiste el peso de un ave adulta que se sienta encima y, sin embargo, puede romperse desde dentro por una criatura de 30 gramos. Y aquí aparece la pregunta que lo cambia todo. Un cuerpo que se autodevora cada noche para fabricar una piedra no puede hacerlo indefinidamente. En el bosque, la antepasada de la gallina ponía entre 10 y 15 huevos al año, en una o dos puestas, ligadas a la estación. Un esfuerzo intenso y breve, seguido de meses de recuperación. La gallina doméstica moderna pone alrededor de 300 huevos anuales. El récord verificado pertenece a una Leghorn blanca del estado de Missouri, que en 1979 puso 371 huevos en 364 días, más de un huevo al día durante un año entero. Un cuerpo diseñado para 15 pone 20 veces más. Algo tiene que ceder. Y cede el esqueleto. Cuando una gallina empieza a poner, la formación de hueso estructural nuevo prácticamente se detiene, porque las hormonas de la puesta bloquean ese proceso. A partir de ese momento, cada gramo de calcio que la dieta no cubre se extrae de un edificio que ya no se repara. Al cabo de meses de puesta continua, los huesos de muchas ponedoras se vuelven frágiles y quebradizos, y las fracturas, especialmente en la quilla del esternón, son uno de los problemas más discutidos de la avicultura contemporánea. Ese es el precio literal del huevo. Una parte del animal se convierte en cáscara, y ese es también el motor que explica el enigma que abrió esta historia. La gallina no conquistó el planeta con las alas, lo conquistó con esto. Una fábrica biológica capaz de convertir grano barato, restos y desperdicios, en un paquete perfecto de proteína, sellado, transportable
casi estéril, disponible cada mañana durante todo el año. Ningún otro animal doméstico entrega algo así todos los días sin morir en el intento. El huevo no es un producto de la gallina. Es la razón por la que hay miles de millones de gallinas. Pero un huevo no es comida. Un huevo es una promesa cerrada, una cápsula opaca de la que no se ve nada y no se sabe nada. Y en algunas de esas cápsulas, 3 semanas después de la puesta, alguien empieza a hacer ruido. Un ruido rítmico, tenue, que atraviesa la cáscara. Y no está solo. Al otro lado, otros huevos empiezan a responder. 19 días después de que la gallina se sentara sobre la puesta, si se acerca el oído al nido y se contiene la respiración, se escucha algo que parece imposible. Un chasquido. Seco, minúsculo, como una uña golpeando un cristal. Se repite 2 veces por segundo. Luego llega otro chasquido, desde un huevo distinto, con un ritmo ligeramente distinto. Y entonces ocurre lo asombroso. Los 2 ritmos empiezan a acercarse. Uno acelera, el otro afloja. Al cabo de unas horas, todos los huevos del nido laten al mismo compás. Dentro de esas cáscaras, 8 o 10 criaturas que aún no han visto la luz están hablando entre sí. Y lo que se están diciendo es cuándo nacer. El descubrimiento se debe a la psicóloga Margaret Binns, que en los años 60 grabó con instrumentos sensibles los últimos días de incubación y encontró la explicación de un misterio que llevaba siglos a la vista de cualquier granjero. Los huevos de una puesta se ponen a lo largo de días, uno cada mañana, y sin embargo, todos los polluelos rompen el cascarón casi a la vez, en una ventana de pocas horas. La razón es que los embriones se sincronizan. Los chasquidos aparecen cuando el polluelo perfora la membrana interna y empieza a respirar aire por primera vez, y se emiten acompasados con la respiración. Los embriones más adelantados aceleran el desarrollo de los rezagados. Los más lentos frenan un poco a los que van por delante. La ventana de nacimiento se comprime. La ventaja es brutal y evidente. Una gallina no puede abandonar el nido con la mitad de los huevos sin abrir. Y unos polluelos nacidos con 2 días de retraso quedarían solos, sin madre y sin bandada, en el suelo de un bosque lleno de dientes. Nacer juntos no es una preferencia, es una condición para existir. Y para lograrlo, criaturas encerradas en cámaras selladas de calcio negocian el momento de su propio nacimiento, antes de tener siquiera un nombre. El proceso que desemboca en esos chasquidos dura 21 días exactos, y ha sido, probablemente, el fenómeno biológico más observado de la historia. Aristóteles ya rompía huevos incubados uno cada día, en orden, para dibujar la secuencia. Escribió que hacia el tercer día aparece un punto de sangre que salta, que se mueve como algo vivo, mucho antes de que exista un cuerpo. Tenía razón. Al segundo día, ya late un tubo que se convertirá en corazón. Al tercero, se distingue las yemas de las alas y las patas. Al sexto, el pico. Al 14º, el polluelo se coloca en la posición correcta, con la cabeza bajo el ala derecha y el pico apuntando al extremo romo del huevo, donde una bolsa de aire lo espera. Ese ensayo general lo salvará. Al 19º día, perforará esa bolsa y respirará aire durante 2 días antes de enfrentarse al mundo. Salir no es fácil. La cáscara resiste y el polluelo no tiene fuerza para romperla a golpes de un pico blando. Cuenta con 2 herramientas temporales. Una es el diente de huevo, una protuberancia córnea, dura y afilada, en la punta del pico superior, que caerá a los pocos días de nacer. La otra es un músculo especial en la nuca, hipertrofiado para esta única tarea, que se atrofiará después. Con ellos, el polluelo raspa y golpea desde dentro, siempre girando, hasta abrir una línea de fractura alrededor del huevo. Puede tardar entre 12 y 20 horas. Cuando por fin empuja con las patas y sale, está empapado, agotado y ciego de luz. Y en pocas horas, camina. Ahí está la diferencia radical con casi todos los pájaros que conocemos. Un gorrión nace desnudo, ciego e inútil. Un polluelo de gallina nace cubierto de plumón, con los ojos abiertos, y en un solo día ya corre, escarba y picotea por su cuenta. Todo estaba preparado dentro del huevo, financiado por esa enorme yema que la madre cargó de grasa y proteína. La yema no se agota al nacer. Los últimos restos se absorben en el abdomen y funcionan como una despensa de emergencia para las primeras horas de vida. Y entonces,
en las primeras horas fuera del cascarón, sucede algo que la ciencia ha estudiado durante décadas. El polluelo fija su atención en el primer objeto grande que se mueve y emite sonido cerca de él, y lo seguirá a partir de entonces. Es la impronta, y en la naturaleza siempre lleva a lo mismo, a la madre. Ella empieza a hablarles antes incluso de que salgan, con cloqueos suaves a los que los embriones responden desde dentro del huevo. Y esa voz ya conocida es el ancla del recién nacido. Un polluelo sin ese punto de referencia queda expuesto a un mundo que no perdona. Aquí surge lo que nadie esperaba encontrar. Esos animales de 30 gramos, con menos de una semana de vida, exhiben capacidades que se creían reservadas a criaturas mucho más complejas. Cuando a polluelos de 2 días se les muestra un objeto que aman y luego se les esconde detrás de una pantalla, van a buscarlo. Entienden que lo que desaparece sigue existiendo. A los 5 días hacen algo aún más difícil. En experimentos del grupo de Rosa Rugani y Giorgio Valortigara, se criaron polluelos junto a 5 pelotitas idénticas, sobre las que fijaron su impronta. Después, delante de ellos, se escondieron unas pelotas detrás de una pantalla, y otras detrás de otra, y luego se trasladaron algunas de un lado a otro, una por una, a la vista del animal. Para acertar, el polluelo tenía que ir sumando y restando sobre la marcha. Y acertaba. Eligió sistemáticamente la pantalla que ocultaba al grupo mayor, hasta un total de 5 objetos, sin dejarse engañar por el orden de los movimientos. Y hay un detalle que produce un escalofrío particular. Los mismos investigadores demostraron que los polluelos asocian siempre la cantidad menor con el lado izquierdo del espacio y la mayor con el derecho. Es exactamente la misma recta numérica mental que utilizamos los seres humanos, la que hace que imaginemos los números pequeños a la izquierda y los grandes a la derecha, y que se creía un producto de la cultura y de la escritura. Un ave que no ha visto el mundo desde hace 48 horas, ordena las cantidades en el espacio igual que nosotros. La conclusión más razonable es que ninguno de los dos lo inventó. Esa forma de organizar los números no la enseñó ninguna escuela. Es una arquitectura cerebral antigua, común a linajes que se separaron hace más de 300 millones de años, y que nosotros solo tuvo la suerte de encontrar un lenguaje con el que presumir de ella. De modo que el recién nacido llega equipado con más de lo que suponíamos, y lo va a necesitar, porque en cuestión de días entrará en una sociedad donde cada individuo conoce a cada individuo, donde hay privilegios y deudas, donde una humillación se recuerda para siempre. Un mundo con leyes tan implacables que el primer hombre que las estudió en serio escribió que sobre el corral pesa una grave seriedad. En una casa de campo, a las afueras de Oslo, en 1904, un niño de 10 años recibe un encargo doméstico que va a cambiar la historia de la ciencia del comportamiento. Hacerse cargo de las gallinas de la familia. El niño se llama Thorleif Skjelderup Ebe. En lugar de limitarse a echarles grano, empieza a ponerles nombres. Aprende a distinguirlas una por una. Anota lo que hacen en un cuaderno, cada día, durante años. Y descubre algo que nadie había visto, porque nadie se había molestado en mirar. Aquellas aves no forman un grupo desordenado. Forman una estructura. Hay una que picotea a todas y a la que nadie picotea. Hay una última que recibe golpes de todas y no puede devolverlos a ninguna. Y entre las dos, cada una ocupa un peldaño exacto, sabido, respetado. En 1921, convertido ya en estudiante de zoología, presentó aquellas observaciones en su tesis doctoral y bautizó el fenómeno con una palabra alemana que después conquistaría todos los idiomas del mundo. El orden del picoteo. La jerarquía de dominancia. Un concepto que hoy se aplica a lobos, peces, primates y seres humanos, y que salió, entero, de un gallinero noruego. Escribió que sobre el corral pesa una grave seriedad, porque había comprendido lo que estaba en juego. Y también escribió una palabra que resume su hallazgo con crudeza. Al ave de rango más alto, la llamó el déspota. Lo primero que sorprende de ese orden es que apenas produce violencia. Una vez establecida la jerarquía, las peleas casi desaparecen. Nadie desafía a quien sabe que va a ganarle. Nadie huye de quien sabe que le teme. El sistema es una máquina de ahorrar sangre. Sustituye la lucha por la memoria. Cada gallina conoce individualmente a las demás, reconoce sus caras, sus crestas, sus voces, y recuerda el resultado de cada encuentro anterior.
El precio de una bandada pacífica es que allí no se olvida nada. Pero lo verdaderamente extraordinario no es que recuerden, es que deducen. En un experimento clásico, se colocó a una gallina como espectadora de un enfrentamiento entre una compañera dominante suya y una desconocida. Cuando la desconocida derrotaba a la dominante, la observadora, al encontrarse después cara a cara con esa extraña, no la desafiaba. No había peleado nunca con ella. No la había visto jamás antes de ese día. Y sin embargo, había extraído una conclusión. Si esa hembra puede vencer a quien me vence a mí, no tengo nada que hacer. Cuando la escena era la contraria, y la dominante ganaba, la observadora sí atacaba a la extraña, aproximadamente la mitad de las veces. Eso se llama inferencia transitiva. Es una forma de razonamiento lógico, y en los seres humanos no aparece de manera fiable hasta alrededor de los 7 años de edad. Una gallina lo aplica antes de dar el primer picotazo. Sobre esa estructura funciona un sistema de comunicación mucho más complejo de lo que sugiere la palabra cacareo. Se han identificado al menos 24 señales vocales distintas en el repertorio de esta especie, y algunas de ellas no expresan simplemente en un estado de ánimo, designan cosas del mundo. Cuando un halcón cruza el cielo, el gallo emite una llamada aguda y prolongada, y toda la bandada se agacha y busca la sombra de un arbusto mirando hacia arriba. Cuando lo que se acerca es un depredador terrestre, la llamada es otra, entrecortada, y las aves reaccionan de manera distinta. Se yerguen, estiran el cuello y escrutan el suelo. No es un grito de miedo genérico. Son dos mensajes diferentes, con dos significados diferentes, entendidos por todos los miembros del grupo. Los científicos lo llaman comunicación referencial, y hasta hace pocas décadas se creía patrimonio de unos pocos primates. Ahora bien, aquí la historia se ensucia, porque el gallo no siempre avisa. Estudios detallados demuestran que grita mucho más si hay una hembra cerca que si está solo, y que modula la duración de la llamada según lo expuesto que esté. Si tiene un arbusto encima, alarga el aviso, porque el riesgo de que el halcón lo localice es menor. Y avisa más si hay un macho subordinado a su lado, es decir, si el depredador tiene otro blanco además de él. La señal más noble del corral no es un acto de heroísmo, es un cálculo. Y hay algo peor, o mejor, según se mire. Cuando un gallo encuentra un bocado valioso, ejecuta un despliegue característico. Lo levanta con el pico, lo deja caer, lo vuelve a coger, mientras emite una llamada rítmica que atrae a las hembras. Las gallinas acuden porque esa llamada significa comida. Solo que a veces no hay comida. El gallo emite la señal con el suelo vacío, únicamente para reunir hembras a su alrededor. Es una mentira funcional, una manipulación deliberada. Y la respuesta de las hembras es igual de significativa. Las gallinas que descubren que un macho las engaña repetidamente dejan de acudir a sus llamadas. Aprenden quién miente. En ese corral hay estafadores y hay memoria de las estafas. Los machos subordinados van todavía más lejos. Como el despliegue tiene una parte visual y otra sonora, y como el gallo dominante ataca a quien lo escuche llamar, los subordinados suprimen el sonido y realizan solo los movimientos, silenciosamente, para que las hembras cercanas los vean sin que el jefe los oiga. Y en cuanto el dominante se distrae, añaden la voz. Ese animal está teniendo en cuenta lo que otro individuo puede o no puede percibir en ese instante. Es política de la más pura, ejecutada en un patio trasero. Queda por explicar la señal más famosa de todas. El canto del gallo se ha medido con micrófonos colocados junto a su propia cabeza, y los resultados asustan. Supera con frecuencia los 130 decibelios, la intensidad de un avión despegando a 15 metros, y en la entrada de su conducto auditivo se han registrado picos de más de 140. Un sonido así, repetido a diario, debería destruir el oído de cualquier animal en cuestión de semanas. No lo hace, y la explicación es un prodigio de ingeniería. Cuando el gallo abre el pico por completo para cantar, el propio movimiento de la mandíbula cierra una cuarta parte de su conducto auditivo, mientras un tejido blando se desplaza y cubre la mitad del tímpano. Lleva incorporados sus propios tapones para los oídos y se activan solos, en el instante exacto del grito. El gallo jamás se ha oído a sí mismo a pleno volumen, y ese canto tampoco es un reflejo ante la luz. Se demostró manteniendo gallos en penumbra constante, sin ninguna pista del exterior. Siguieron cantando una vez cada 23 horas y 42 minutos, guiados por un reloj interno.
anticipan el amanecer. Pero lo más revelador llegó al observar a un grupo. El gallo de rango más alto canta primero, siempre. Los demás esperan, y solo cuando él ha lanzado su primer canto, los subordinados cantan, en orden estricto de jerarquía, uno tras otro. Aunque el jefe se adelante o se retrase, la fila se mantiene. Los gallos subordinados someten su propio reloj biológico a la política del grupo. Todo este edificio, la jerarquía, las alarmas, las mentiras, el canto medido en decibelios, existe por una única razón. Todo se juega en el acceso a las hembras. Y sin embargo, cuando la cópula termina y el gallo dominante se aleja, seguro de su victoria, la decisión definitiva no está tomada. Se está tomando en ese preciso momento, dentro del cuerpo de la hembra, y él no tiene el menor control sobre ella. Un gallo joven, el último de la fila, ha estado esperando toda la mañana a que el dominante se distraiga. Cuando por fin ocurre, cruza el patio a la carrera, alcanza a una hembra por la espalda y la sujeta. Ella forcejea, chilla, se sacude, dura unos segundos. El macho se retira sin cortejo, sin despliegue, sin haberle ofrecido nada, y se aleja antes de que el jefe lo vea. Desde fuera la escena parece cerrada. Él ha ganado, ella ha perdido. Pero la hembra se incorpora, sacude las plumas, se aparta unos pasos y ejecuta un movimiento breve, casi imperceptible, del extremo del abdomen. En ese gesto, acaba de expulsar el esperma que él le ha dejado. La cópula ha ocurrido. La fecundación, no. Y la decisión no la ha tomado el macho. Este fenómeno se documentó en el año 2000 en un estudio publicado por Tommaso Pizzari y Tim Birhead en una de las revistas científicas más exigentes del mundo. Trabajando con aves asilvestradas, observaron algo que hasta entonces se consideraba una hipótesis sin pruebas: que una hembra puede sesgar la paternidad después del apareamiento, sin que el macho pueda hacer nada por evitarlo. Las gallinas retienen el esperma de los machos dominantes, a los que aceptan de buen grado, y expulsan de forma sistemática el de los subordinados que las fuerzan. Cuando los investigadores manipularon artificialmente la jerarquía y ascendieron a un macho de rango bajo, sus eyaculados empezaron a ser expulsados con mucha menos frecuencia. No era el individuo lo que cambiaba, era su posición social. La hembra no elige un cuerpo, elige un estatus, y lo hace 2 veces, antes y después. Se llama elección femenina críptica, y convierte todo lo que ocurre en el corral en algo mucho más retorcido de lo que parece. Porque el gallo lo sabe, no conscientemente, pero su fisiología lo ha aprendido a lo largo de millones de años y responde en consecuencia. Los machos dominantes administran su esperma como un recurso escaso. Producen eyaculados más abundantes para las hembras con las que no se han apareado recientemente, y para las de crestas más grandes y rojas, que son las más fértiles, y racionan drásticamente lo que entregan a las que ya han cubierto. Con el paso de los días, un gallo agota literalmente su reserva y sus eyaculados se vuelven más pobres. En ese momento, los machos que llevaban tiempo esperando los márgenes tienen su oportunidad, y el arma del subordinado es la paciencia. Mientras el dominante se pasea, canta y se agota, los machos de rango bajo acumulan reservas y aprovechan cada segundo de descuido. La bandada parece un pequeño reino con un rey indiscutible. En realidad, cuando se analiza las pruebas de paternidad de una nidada, la descendencia suele estar repartida entre varios padres. Ahora bien, para que ese reparto exista, hace falta un dispositivo que casi nadie conoce. En la parte inicial del oviducto de la hembra hay miles de conductos microscópicos que funcionan como cámaras de almacenamiento. Allí el esperma sobrevive, en estado de espera, durante 2 o 3 semanas y en algunos casos más. Se libera poco a poco, dosificado, para fecundar los óvulos que van madurando uno tras otro. Esto significa que una sola cópula puede fertilizar huevos que aún no existían el día del apareamiento. Y significa también que dentro del cuerpo de una hembra puede haber al mismo tiempo el esperma de 3 o 4 machos distintos, compitiendo en la oscuridad durante semanas. La batalla que empezó en el patio continúa mucho después de que los gallos se hayan olvidado unos de otros. El cortejo, visto a esta luz, cobra otro sentido. El macho baja un ala y rasca el suelo con ella mientras gira alrededor de la hembra, en un movimiento que parece una reverencia. Le ofrece comida con esa llamada rítmica que ya conocemos,
exhibe una cresta grande, roja y turgente, que no es una decoración caprichosa. Su tamaño y su color dependen de la testosterona, de la alimentación y del estado de salud, y son visibles a distancia. Un macho enfermo, mal alimentado o parasitado no puede fingir una cresta espléndida. Es una señal honesta, difícil de falsificar, y las hembras la leen con precisión. Queda entonces la pregunta que sostiene toda esta guerra. Si el objetivo del macho es fertilizar el máximo número de huevos, y el de la hembra es elegir bien al padre, hay un momento en el que los intereses de ambos deberían coincidir por completo. El momento en que la hembra deja de poner y se sienta sobre los huevos. Porque lo que hace entonces no tiene ningún sentido evidente para su propia supervivencia. Cuando una gallina se vuelve clueca, su cuerpo cambia de programa. Deja de ovular. Su temperatura sube ligeramente y se arranca plumas del vientre para que la piel desnuda, caliente e irrigada, entre en contacto directo con la cáscara. Y luego se queda quieta. 21 días. Se levanta apenas una vez al día, unos minutos, para comer, beber y evacuar, y vuelve corriendo al nido. Puede perder hasta una quinta parte de su peso. Está expuesta, inmóvil, visible para cualquier depredador que pase, y renuncia a alimentarse en el peor momento posible. A cambio, gira los huevos con el pico varias decenas de veces al día, uno por uno, para que el embrión no se pegue a la membrana interna y para repartir el calor. Y si algo se acerca al nido, esa misma ave que huye de una sombra se hincha, eriza el plumaje, chilla y ataca de frente a animales que la superan en tamaño. Nada de eso es una decisión, es química. Una hormona llamada prolactina inunda su organismo, apaga la puesta, enciende el comportamiento de incubación y la clava al nido. Pero la fuerza de ese mecanismo se entiende mejor cuando se mira lo que ocurre después de la eclosión. En un experimento realizado en la Universidad de Bristol, unas gallinas madre fueron equipadas con monitores de ritmo cardíaco y observadas con cámaras térmicas. Primero, se les aplicó a ellas una ráfaga de aire, molesta pero inofensiva, y su respuesta fue mínima. Después, se aplicó la misma ráfaga a sus polluelos, delante de ellas, sin que sufrieran daño alguno. Y entonces sí. El corazón de las madres se aceleró, la temperatura de sus ojos y su cresta descendió, señal fisiológica de una respuesta de estrés intensa. Se pusieron en alerta y empezaron a llamar a las crías. Reaccionaban a algo que no les estaba pasando a ellas. Los propios autores concluyeron que las gallinas poseen al menos uno de los atributos esenciales de la empatía, la capacidad de verse afectadas por el estado emocional de otro. Y hay un matiz que lo vuelve aún más humano. Estudios posteriores demostraron que las madres funcionan como amortiguadores. La reacción de estrés de un polluelo es menor cuando su madre está cerca y se mantiene serena. Pero no todas lo consiguen igual. Las gallinas más nerviosas transmiten su alarma a las crías y las más tranquilas las calman. Existen, literalmente, distintos estilos maternos. Ese es el final de la guerra. Toda la maquinaria de la jerarquía, el engaño, la competencia espermática y la elección oculta desemboca en una hembra que ha dejado de comer y se ha vaciado de plumas para calentar 10 huevos, y que después alimentará, protegerá y calmará a lo que salga de ellos. Ella los defenderá del halcón, los defenderá de la comadreja, cargará contra un perro si hace falta, pero no puede defenderlos de lo que viene ahora, porque el enemigo que hoy amenaza a esta especie no tiene garras, ni dientes, ni sombra en el cielo. No se puede ver, no se puede oír, no se puede atacar. Y una sola aparición suya basta para que en cuestión de días, decenas de millones de sus congéneres desaparezcan de la faz de la Tierra. En un laboratorio del estado de Ohio, a mediados del siglo XX, un estudiante llamado Bruce Glick tiene un problema. Ha estado extirpando quirúrgicamente a unas gallinas, un órgano pequeño y oscuro, situado junto a la cloaca, cuya función nadie conoce desde que un anatomista italiano lo describiera 300 años antes. Glick no encuentra ningún efecto y está a punto de abandonar. Entonces, un compañero, que necesita aves para producir anticuerpos, le pide prestados aquellos animales sobrantes. Los inocula con una bacteria, y las gallinas empiezan a morir. Ninguna de ellas ha fabricado un solo anticuerpo. Sin ese órgano diminuto, el sistema inmunitario simplemente no funciona. El artículo que escribieron
fue rechazado por las revistas más prestigiosas de la época y acabó publicándose en una modesta publicación avícola. Hoy es uno de los textos fundacionales de la inmunología moderna. Aquel órgano se llama bolsa de Fabricio, y de él salen las células que producen los anticuerpos. Cuando años después se descubrió el equivalente en los mamíferos, las células ya tenían nombre, tomado de la bolsa de aquellas gallinas. Cada vez que un médico habla de linfocitos B, está pronunciando, sin saberlo, la inicial de un órgano de gallina. Esa no es una anécdota aislada, es un patrón. La deuda de la medicina humana con este animal es tan grande que resulta difícil de exagerar. A finales del siglo XIX, el médico holandés Christian Eijkman investigaba en Java una enfermedad devastadora, el beriberi, que paralizaba y mataba a miles de personas. Se buscaba un microbio. Eijkman observó por casualidad que las gallinas de su laboratorio, alimentadas con arroz blanco descascarillado sobrante del hospital, desarrollaban una parálisis idéntica a la de los enfermos y que se curaban al volver al arroz integral. No había ningún microbio. Faltaba algo en la comida. Aquellas aves abrieron la puerta a todo un continente de la medicina, el de las vitaminas y las enfermedades carenciales. Eijkman recibió el premio Nobel en 1929. En 1909, el patólogo Peyton Rose recibió en su laboratorio de Nueva York una gallina con un tumor. Trituró el tejido, lo filtró hasta eliminar toda célula y toda bacteria, e inyectó el líquido restante en aves sanas. Desarrollaron el mismo cáncer. Un agente invisible transmitía tumores. Nadie le creyó durante décadas. Cuando la ciencia lo alcanzó, aquel hallazgo condujo al descubrimiento de los oncogenes, los genes que provocan cáncer, y transformó por completo nuestra comprensión de la enfermedad. Rose recibió el Nobel en 1966, con 87 años, más de medio siglo después de aquella gallina. Y en los años 70 llegó la culminación. Las gallinas sufren la enfermedad de Marek, un cáncer causado por un virus que arrasaba las granjas. Se desarrolló una vacuna contra ella y funcionó. Fue la primera vacuna de la historia capaz de proteger contra un cáncer en cualquier especie. Antes que ninguna otra criatura, fue una gallina la que demostró que el cáncer podía prevenirse con una inyección. La lista sigue. El embrión de pollo, accesible dentro de un huevo que puede abrirse y volver a cerrarse, ha sido el laboratorio donde la biología aprendió cómo se construye un vertebrado. Y cada invierno, cuando millones de personas se vacunan contra la gripe, el virus con el que se fabrica esa vacuna ha sido cultivado dentro de huevos de gallina fecundados. Cientos de millones de huevos al año, un ejército silencioso que sostiene una de las campañas sanitarias más grandes del planeta. Y ahora, la ironía. El animal que nos enseñó a defendernos de las epidemias se ha convertido en el ser vivo más vulnerable a ellas. La gripe aviar circula desde siempre en las aves acuáticas silvestres, patos y gansos, que la portan sin enfermar gravemente. El problema surge cuando ese virus salta a una población de gallinas. Allí encuentra algo que en la naturaleza no existe. Decenas de miles de individuos, apretados, de la misma edad, del mismo tamaño y, sobre todo, casi genéticamente idénticos. Un virus que en un ecosistema salvaje tropezaría constantemente con individuos resistentes. Aquí no encuentra ninguna barrera. Se multiplica sin freno. Las variantes altamente patógenas pueden matar a la práctica totalidad de una nave en cuestión de días. Y para contener el brote, la única herramienta disponible sigue siendo el sacrificio masivo. En los peores episodios de los últimos años, se han eliminado decenas de millones de aves en una sola temporada, en países de todos los continentes. Aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda. Este animal posee un sistema inmunitario notable, capaz de generar anticuerpos con una eficacia que la medicina humana estudia y aprovecha. ¿Cómo puede la especie más numerosa del planeta, dotada de esa maquinaria defensiva, ser al mismo tiempo la más frágil ante una epidemia? La respuesta no está en la gallina, está en el conjunto. Un sistema inmunitario protege a un individuo, lo que protege a una población es la diferencia entre sus individuos. En el bosque, cada ave lleva una combinación distinta de genes de defensa y un patógeno que arrasa a unas encuentra a otras que resisten. Ese es el verdadero escudo de una especie salvaje, la desigualdad genética. Las estirpes industriales modernas han sido seleccionadas durante décadas para maximizar la producción,
y esa selección ha estrechado enormemente su diversidad. Millones de aves, en granjas separadas por océanos, descienden de un puñado reducido de líneas genéticas. La bandada gigantesca que hemos construido no es una fortaleza, sino un único cuerpo repetido millones de veces. Y lo que puede matar a uno, puede matarlos a todos. Esa es la trampa que la abundancia nos ha tendido. El mismo éxito que llevó a esta ave a todos los continentes, que la convirtió en el vertebrado terrestre más numeroso que ha existido jamás, es lo que la ha vuelto uniforme y por tanto vulnerable. La conquista no fue gratuita, se pagó con variedad, y sin embargo, mientras la gallina nos enseñaba a fabricar vacunas y a entender el cáncer, nosotros estábamos haciendo otra cosa con su cuerpo. En apenas medio siglo, sin genes de otras especies, sin laboratorios de ingeniería, solo con selección y paciencia, hemos construido un animal que este planeta no había visto nunca. Un animal cuyo esqueleto es distinto, cuya química ósea es distinta, y que dentro de 100.000 años seguirá estando ahí, incrustado en la roca, contando lo que hicimos. En una granja experimental de la Universidad de Alberta, en Canadá, 3 pollos de la misma edad caminan sobre la misma paja, comen el mismo pienso, respiran el mismo aire. Tienen 56 días de vida. Uno pertenece a una estirpe que no ha sido seleccionada desde 1957. Otro, a una línea congelada en 1978. El tercero es un ave comercial contemporánea. Un investigador los pesa uno por uno. El ave de 1957 marca 905 gramos. La de 1978, 1808. La moderna alcanza 4.202 gramos. Casi 5 veces el peso de su antepasada, con la misma comida y el mismo tiempo. No hay trampa, no hay hormonas, no hay genes ajenos. Ese abismo se ha abierto únicamente eligiendo, generación tras generación, a los individuos que crecían más deprisa. La velocidad de crecimiento aumentó más de un 400% en menos de 50 años, y la cantidad de alimento necesaria para producir cada kilo de carne se redujo a la mitad. En la naturaleza, una transformación semejante habría requerido cientos de miles de años. Aquí ocurrió en el tiempo que separa a una abuela de su nieta. El animal resultante es una criatura nueva. Alcanza el peso de sacrificio en torno a las 6 semanas de vida, cuando aún es, en términos biológicos, un polluelo. Bajo ese cuerpo enorme sigue habiendo un ave inmadura, con huesos que no han terminado de formarse y un corazón y unos pulmones que fueron diseñados para un cuerpo mucho menor. Su esqueleto ha cambiado de forma, la química de sus huesos ha cambiado porque su alimentación está dominada por cereales cultivados en otros continentes y esa firma queda registrada en el propio tejido. Es un animal que, sin la tecnología humana que lo sostiene, no podría existir. Sobre eso se levanta la cifra que abre y cierra esta historia. En cualquier momento, hay sobre la Tierra más de 25.000 millones de gallinas vivas, y cada año se sacrifican del orden de 70.000 millones. La biomasa de las aves domésticas triplica la de todas las aves silvestres del planeta juntas. Ninguna otra ave, en ningún momento de la historia de la vida, se ha acercado a esos números. Y ahí llega la conclusión que un grupo de geólogos formuló en 2018 y que suena a ciencia ficción hasta que se examina de cerca. Los científicos que estudian el Antropoceno, la época geológica definida por la huella humana, buscaban un fósil característico, una especie cuya presencia en la roca marcara nuestro tiempo con la misma nitidez con que ciertos moluscos marcan periodos remotos. Y el candidato que encontraron no fue una criatura majestuosa, fue el pollo de engorde. Las razones son demoledoras. Sus huesos son morfológica, genética e isotópicamente distintos de los de cualquier gallina anterior a mediados del siglo XX. Aparecieron en todo el planeta casi al mismo tiempo, en cuestión de décadas, en una señal global casi sincrónica. Y sus restos se acumulan por miles de millones en vertederos, exactamente el tipo de entorno que favorece la fosilización. Como resumió el paleobiólogo Jan Salasiewicz, la evolución suele necesitar millones de años, pero aquí han bastado unas décadas para producir una nueva forma de animal.
y la cantidad enorme de esos huesos desechados por el mundo significa que estamos fabricando un fósil nuevo para el registro geológico del futuro. Esa es la respuesta al enigma que abrió este viaje. El ave que no aguanta 13 segundos en el aire, la que huye del bosque en 3 zancadas y se esconde entre la hojarasca. Será nuestra firma en la piedra. Dentro de cientos de miles de años, cuando no quede rastro de nuestras ciudades, alguien que examine ese estrato encontrará una capa densa de huesos pequeños, deformados por la prisa, idénticos entre sí de un continente a otro, y sabrá exactamente qué ocurrió aquí. La gallina no conquistó la tierra a pesar de nosotros, la conquistó con nosotros. Nosotros la llevamos a todas partes, y ella nos llevó a nosotros a poder alimentar a 8.000 millones de personas. Fue el pacto más productivo y más desigual de la historia natural. Y mientras esa multitud triunfaba, ocurría en silencio la última paradoja, la más amarga de todas. En 2023, un equipo dirigido desde Singapur comparó los genomas de gallos banquiva salvajes actuales con los de ejemplares recolectados hace un siglo y conservados en museos. El resultado inquieta. Los individuos salvajes de hoy llevan entre un 20 y un 50% de genoma doméstico, según la región. Y esa proporción no deja de aumentar. Las aves de las aldeas se cruzan con las del bosque, y el bosque se llena de híbridos. El animal salvaje del que salieron todas las gallinas del mundo se está disolviendo dentro de sus propios descendientes. No es una extinción con cadáveres, es una extinción por absorción. La especie no desaparece, se difumina. Y lo que se pierde con ella es precisamente aquello que nos falta. El genotipo salvaje es el gran reservorio de diversidad genética de la especie, la reserva de variantes que un día podríamos necesitar para hacer frente a una enfermedad nueva, a un clima nuevo, a un mundo que ya está cambiando. Estamos borrando la copia de seguridad. Nada de esto se resuelve con consignas. El debate sobre la producción avícola industrial está abierto y es legítimo por todos sus lados. Hay quien subraya que ninguna otra fuente de proteína animal ha permitido alimentar a tanta gente con tan pocos recursos y tan poca tierra, y que ese acceso ha sido decisivo en países enteros. Hay quien responde que ese logro se ha construido sobre un coste en bienestar animal difícil de justificar y sobre una fragilidad sanitaria y genética peligrosa. Se ensayan estirpes de crecimiento más lento, sistemas con acceso al exterior, bancos de conservación de razas antiguas y de aves salvajes. No existe todavía un acuerdo, y probablemente tardará en existir. Lo que sí es seguro es lo que hay dentro de ese animal al que nadie mira. Un dinosaurio que todavía guarda las instrucciones para fabricar dientes. Un ojo que le enseñó a la física un estado de la materia. Un esqueleto que se disuelve cada noche para construir una piedra. Una criatura que suma antes de cumplir una semana. Que deduce jerarquías sin pelear. Que miente. Que reconoce mentiras. Que se estremece cuando sus crías tienen miedo. Y unos huesos que van a durar más que todo lo que hemos construido. La próxima vez que veas una gallina escarbando en la tierra, con esa mirada lateral, indiferente, tal vez ya no veas un ave de corral. Tal vez veas a la superviviente, la que salió del bosque, cruzó todos los mares en las bodegas de barcos que iban a otra parte, y terminó convertida en el animal más numeroso y más silencioso de la historia de este planeta. Soy Mateo Herrera, y esto ha sido Crónicas de lo Salvaje. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si has llegado hasta aquí y quieres que sigamos contando la vida de las criaturas que nadie mira, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.